Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de aquellos supuestos en que un ciudadano extranjero que dispone de un permiso de residencia ha perdido su trabajo y va a proceder a la renovación de su permiso de residencia. Es decir, qué se exige al momento de poder prorrogar mi permiso de residencia cuando me he quedado en situación de desempleo o cuando he perdido ese contrato de trabajo que dio origen a mi permiso de residencia. Antes que nada es importante aclarar que estos supuestos solo se aplican única y exclusivamente cuando hablamos de permisos de residencia del régimen general, es decir, cuando hablamos de permisos cuya vigencia inicial sean de un año, por ejemplo, o cuando estamos hablando de una primera o segunda renovación que es de 2 años la vigencia de este permiso de residencia. Porque todo extranjero que resida de manera ininterrumpida por un periodo de 5 años, al cabo de estos 5 años, puede ser beneficiario de un permiso de residencia de larga duración que, como hemos dicho en varios programas aquí en Gómez Navas Abogados, no requiere o no se exige un contrato de trabajo para efectos de su renovación, porque es lo que antes conocíamos como el permiso de residencia permanente. Entonces, una tarjeta de larga duración no está sujeta a la obligatoriedad de estar cotizando a la seguridad social. Bien, entonces, ¿qué establece el reglamento a la ley de extranjería a la hora de renovar estos permisos de residencia? Lo que nos van a exigir para poder renovar en cuanto a acreditar el tiempo que yo he estado trabajando, el primer supuesto que establece la ley es demostrar que la relación laboral que dio origen a ese permiso de trabajo está en vigor. Esa es la situación ideal, es decir, el contrato de trabajo que tenía usted como empleado se mantenga en vigor y simplemente acreditando que usted sigue dado de alta en la seguridad social a través de ese contrato de trabajo, a través de ese informe de vida laboral, de esas nóminas, vamos a poder acreditar a la Oficina de Extranjería, a la delegación o subdelegación del gobierno, que se continúa con esa relación laboral, con lo cual se presta mérito para proceder a la prórroga o a la renovación de ese permiso de residencia. Pero bien, en los casos en los que yo he perdido mi trabajo o con los que yo he renunciado voluntariamente, ¿qué supuestos maneja la ley de extranjería? Por un lado, nos exigen haber trabajado como mínimo un periodo de 6 meses y siempre y cuando se haya suscrito un nuevo contrato de trabajo o se figure de alta en la seguridad social. Esta es una modalidad que establece el reglamento de la ley de extranjería. La otra modalidad u otra opción que establece la ley es haber tenido una actividad laboral mínimo por 3 meses por cada año. Recordemos que hay permisos que son de un año y otros son de 2 años. La primera y segunda renovación, su vigencia es de 2 años. Pues en estos casos, esta segunda modalidad que me exige el reglamento de la ley de extranjería es haber tenido una actividad laboral por más de 3 meses por año, siempre que la relación laboral se haya interrumpido por causas ajenas al trabajador, es decir, que me hayan despedido y que yo me haya quedado en situación de desempleo. Pero además me van a exigir en todo caso que yo me apunte, que yo me inscriba como demandante de empleo a el Servicio Público de Empleo, es decir, a lo que era el antiguo INEM, el actual SEPE, o en su defecto disponer de un contrato de trabajo en vigor. Otra opción que también establece el reglamento, la ley de extranjería, para poder prorrogar o renovar este permiso de residencia es el estar pues, en situación de cobro de esa prestación por desempleo. En estos casos lo que tendremos que aportar es esa resolución, ese documento por el cual me reconocen la prestación por desempleo y pues ahí se va a determinar el tiempo por el cual vamos a seguir cobrando lo que pues, conocemos como el paro. Este también, en dado caso, podría servirme como elemento a efectos de una renovación. Habla la ley de extranjería y su reglamento también en un supuesto especial de aquellas personas que son víctimas de violencia de género. Si usted, trabajador o trabajadora, pierde su contrato, pierde su relación laboral producto de un tema de violencia de género, la ley protege a esta persona, ¿vale? Y esta persona podrá renovar su permiso de residencia acreditando que ha sido víctima de violencia de género o bien porque hay digamos, un procedimiento judicial o porque hay un atestado policial y una denuncia presentada ante la autoridad competente, pues con esta documentación esta persona también podrá renovar su permiso de residencia. En última instancia, lo que nos exige la ley de extranjería es que la persona esté cotizando a la seguridad social por unos periodos mínimos. ¿A qué me refiero? En los casos de
permisos de un año, cuya vigencia es de un año, lo que nos va a exigir en todo caso la ley de extranjería y el reglamento es estar cotizando un periodo mínimo de 9 meses, ¿de acuerdo? Y en los casos de 24 meses, que es la vigencia de 2 años de estos permisos de residencia, el haber acreditado una cotización efectiva mínimo de 18 meses, es decir, de un año y medio. Siempre y cuando la persona, como habíamos dicho, se hubiera quedado digamos que la situación de desempleo hubiera sido por causas ajenas al trabajador y que esté buscando activamente empleo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una tarjeta de un año, pues tengo que acreditar que he estado trabajando como mínimo 9 meses y si perdí el trabajo, tengo que estar inscrito al Servicio Público de Empleo. Y si mi tarjeta de residencia es de 2 años, es de 24 meses, tengo que haber acreditado en todo caso que yo he tenido que estar trabajando mínimo esos 18 meses previos, es decir, un año y medio, y tengo que estar o en búsqueda activa de empleo o tengo que haber perdido el contrato de trabajo por causas ajenas al trabajador. Esto en épocas de crisis, que afortunadamente digamos que España ya más o menos está viendo unos pequeños brotes verdes en materia de creación de empleo, es lo que ha llevado a miles de personas extranjeras, de migrantes, a quedarse en situación irregular. Y es que al no disponer de unos periodos mínimos de cotización, y al no disponer de un contrato de trabajo en vigor o haber agotado esa prestación por desempleo, pues han incurrido en esa irregularidad sobrevenida. Es decir, son personas que tuvieron en su momento un permiso de residencia antes de estos 5 años y se han quedado sin papeles por el tema de no tener un contrato de trabajo en vigor. Con lo cual, a la hora de renovar estos permisos de residencia es fundamental la cotización a la seguridad social. Lo único que pretende con esto el Estado español es que nacionales o extranjeros tengamos unas cotizaciones activas a la seguridad social y solo de esta forma, en la medida que tengamos contratos de trabajo o que tengamos nuestros permisos de, unas cotizaciones activas a la seguridad social, es que podremos asegurar esa renovación sin ningún tipo de problema.